Bienvenidos una vez más a un nuevo informe de mercados para Chacra TV de AZ Group, en este caso Santiago Renis, quienes habla, y vamos a estar viendo qué estuvo pasando en estos días de mucha movilidad en los mercados, tanto afuera en Chicago como la acopiado en los mercados internos. Y vamos a dividir los dos bloques en un lado, y para arrancar lo que fue, lo que está haciendo maíz y soja, y después vamos a comentar qué pasó también y qué se espera para adelante en lo que respecta a la fina, a trigo y cebada, que acá específicamente en Tandil, una zona importante a nivel productivo para Argentina, donde estamos en plena siembra de la campaña fina 21-22. Para comenzar con maíz y soja, como les dije, tenemos que empezar comentando qué nos dejó el informe de Luzda del día 10 de junio. Y luego que salió el informe, en donde fue alcista, levemente alcista para el maíz y levemente bajista para la soja, lo que primero llamó la atención fue la reacción de los mercados, sobre todo en maíz, que además del informe de Luzda se le había sumado el informe de la CONAB reduciendo producción de maíz en casi 10 millones de toneladas, o sea, un volumen significativo para la producción brasilera, de la mano de la reducción, una merma en producción en maíz de safriña, maíz que sale a competir con nosotros en los próximos meses al mercado internacional. ¿Y por qué dije que llamó la atención? Bueno, en primer lugar, porque a pesar, como vuelvo a repetir, de estos datos alcistas para lo que fue maíz, el mercado reaccionó con una baja, o por lo menos su día de suba, día de baja, no parecía tener una señal clara, y ahí, digamos, nos estaba demostrando claramente que necesitaba más nafta, necesitaba más combustible para seguir ascendiendo en los precios de los niveles que estaba. ¿Y por qué necesitaba más combustible? Bueno, porque estaba en los máximos, tanto para soja como para maíz, pero veníamos de los máximos históricos, igualando los máximos de la campaña 12-13 en lo que respecta a Chicago. Ahora bien, eso por un lado maíz. Luego, ¿qué pasó en los días posteriores? En la semana anterior a este informe, el informe climático. Estamos en pleno climático norteamericano, vamos a ver de acá hacia adelante seguramente muchos movimientos en los mercados debido a estas noticias, y lo que pasó principalmente fue que de un pronóstico que venía anunciado para los próximos 10 días para la región maicera de Estados Unidos, de precipitaciones por debajo de lo normal, esto cambió y pasó a ser precipitaciones normales o por encima de lo normal, con lo cual en un día cambiaron los pronósticos y el mercado tomó esa información y muy influenciado por los sectores especulativos, que estaba con mucha toma de posición, recordemos que venía de 50 millones de toneladas en contratos del lado comprado, una campaña argentina, empezó a deshacer esas posiciones y estos actores generan movimientos bruscos en los mercados. Entonces, fue lo que vimos la semana pasada, en donde el maíz perdió posiciones importantes, tanto en el mercado de Chicago y copiándola en el mercado local. Está en zona de resistencia, se puede decir, desde el punto de vista técnico, pero me parece que claramente tenemos que estar atentos a qué va a ir pasando en los próximos días con los pronósticos climáticos para tratar de adelantarnos a qué va a pasar en los mercados. Estamos atravesando pleno climático, dura los meses de junio y julio generalmente, y también a tener en cuenta que pasados estos meses de gran volatilidad debido a las noticias del hemisferio norte de Estados Unidos, el mercado siempre tiende a tener una baja debido a que el sector especulativo tiende a desarmar posiciones porque ya, digamos, es un momento en donde no espera tener grandes ganancias debido a la ausencia de noticias en las que se define más o menos el rinde de lo que va a ser la producción. Igualmente, no perdamos de vista en qué digamos, rango de valor estamos hablando. Si bien estamos en los máximos históricos, hoy estamos un escalón por debajo, pero seguimos con buenos valores. Pasándolo lo que es maíz a la campaña local y hablando en Argentina, estamos atravesando lo que sería la cosecha de maíz tardío, una producción de maíz que a principio se creía que iba a ser menor. Hoy por suerte podemos esperar una buena producción de maíz, veremos cómo termina, pero el avance es normal, los rindes son normales para la mayoría de las zonas, no así para lo que ha sido sur de Entre Ríos, alguna parte de ENEA, pero vamos a tener una buena producción de maíz.
¿Cuál es el riesgo del maíz local? Además, por supuesto, de que copie una baja en el mercado internacional, es un riesgo institucional en donde varias veces hemos visto anuncios desde el gobierno en donde pensaba o creía que necesitaba tomar cartas en asunto, intervenir los mercados de alguna manera que sea, para no dejar que el maíz esté a valores superiores a los 200, 210 dólares. Tuvimos, por suerte, semanas con maíz encima de esos valores, llegando a los 240 o 150 dólares para lo que es el sur, para lo que queden, por ejemplo. Eso ahora ya no está más, pero recomendamos a las empresas que tengan en cuenta, pongan los valores actuales en sus márgenes y si no tienen posición, traten de ir cerrando tanto para el maíz disponible como para la campaña ya nueva, hablando del maíz temprano, en donde tuvimos valores de 200, hoy estamos un escalón abajo, pero en muchas zonas sigue cerrando márgenes positivos. Si bien es momento de estar atentos a los mercados internacionales, ver cómo fluctúan, que va a haber mucho movimiento, y aprovechar momentos de suba para fijar posiciones, no perder de vista en qué rango de valores estamos, ya que arrancamos una campaña con insumos caros, con alquileres que subieron, y con una renta que si el precio llega a bajar un escalón más, seguramente la veamos bastante disminuida. Siguiendo con soja, como dije al principio, el informe de Luga fue bajista para la soja, igualmente fue bajista porque puso mayores stocks finales proyectados, pero estamos hablando de valores en torno a los 3, 4 millones de toneladas de stocks finales, valores muy bajos, valores históricos bajos para la soja, que nos permiten, a pesar de, igual que maíz, tener bajas en los últimos días, seguir en el rango de los máximos. Eso es lo que no tenemos que perder de vista, más allá de las noticias diarias de cuántos puntos subió, cuántos puntos bajó la soja o el maíz en Chicago. Entonces, la soja tiene fundamentos importantes firmes hacia adelante, seguirá estando en los máximos de acá hacia adelante o tendrá una nueva escalada de precios, no lo sé, pero sí que tiene fundamentos para estar en esa zona debido a los bajos stocks proyectados, de la mano también de una demanda importante en casi todos los granos, que lo vamos a ver repetida, de la mano de China, que siempre es una incógnita cuál va a ser su comportamiento. En lo que respecta a soja para el mercado local, también copió esta baja importante, tenemos un FAS teórico hoy en torno a los 336 dólares para lo que es la exportación de poroto, y el mercado está $2 por debajo con un descuento. Este descuento lo viene teniendo desde hace rato. Igualmente que más la recomendación, sigamos viendo cómo estos valores, cómo impactan a nuestra empresa, qué renta nos generan, y tengamos en cuenta que seguimos en el rango de los máximos, más allá de la volatilidad diaria. Repito, la vamos a seguir teniendo, esta volatilidad. Estemos atentos a las noticias de clima, sobre todo para lo que es Estados Unidos. Sigámoslo de cerca, nos va a permitir anticiparnos muchas veces a subas o bajas en los mercados. Y esa es nuestra recomendación, que no perdamos de vista dónde estamos, vayamos fijando posiciones para las empresas que no lo hicieron y que tienen mucha mercadería sin cubrir, con una buena campaña en rindes y con una buena campaña en márgenes debido a los nuevos escalones de precios donde estamos. No perdamos de vista eso y cubramos nuestra producción, ya que trabajamos con márgenes y no trabajamos a vender al precio máximo. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Jornada a campo virtual del IPCBA en Esquel, jueves 24 de junio, online y gratuita. Ciclo completo pastoril en los valles patagónicos. Establecimiento Los Ñires, Chubut. Reserva tu lugar. Conexión gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 911 44 15 8189. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo.
Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Bueno, en este segundo bloque, como les dije, vamos a estar hablando lo que respecta a la FINA, la campaña FINA de trigo y cebada. Comenzando con trigo, venimos con un buen ritmo de siembra a nivel país. Acá en el sudeste todavía está medio tímido el arranque con trigo, recién sembrando los ciclos bien largos y terminando lo que es la siembra de cebada. Pero vayamos a lo que es mercados, y cuando hablamos de trigo, a diferencia de lo que es maíz y soja, que tienen fundamentos muy fuertes debido a relaciones stock-demanda por debajo del 10%, sabemos que esos números son situaciones que al mercado lo ponen muy incómodo y genera volatilidad y movimientos bruscos con apariciones del sector especulativo. En trigo la película es distinta, los fundamentos de stock y stock-demanda no son de los mínimos históricos, estamos en niveles promedio en stock-demanda, pero al ser un grano forrajero, al igual que el maíz, copia los movimientos que tiene el maíz, entonces las subas y bajas del trigo han estado muy de la mano de lo que ha pasado en el maíz a nivel internacional. Ahora bien, poniéndonos el foco en qué está pasando en el trigo, sabemos que en el hemisferio norte se define el 90% de la producción de trigo mundial, y luego queda Argentina y Australia como productores de trigo en el hemisferio sur. ¿Qué está pasando en el hemisferio norte? Por un lado, el USDA informó o proyectó, mejor dicho, aumentos en las producciones en países importantes, con un rol importante en lo que es la exportación, como es Rusia, Ucrania, y un país muy demandante como es la Unión Europea. Entonces, en ese caso, estamos viendo que los fundamentos no serían positivos para el trigo, pero después cuando vamos a ver el monitor de estado, situación de los cultivos, a nivel internacional, tenemos ciertas alarmas puestas en distintas regiones de tanto Estados Unidos, Unión Europea, Rusia, Ucrania, en donde las condiciones climáticas no han sido las mejores y básicamente implica que es importante que pase en los próximos días para ver cómo va a ser la definición del rendimiento y la producción final de estos países. Entonces, el trigo en este sentido viene copiando lo que es maíz, pero igualmente tiene algunos focos de alerta puestos en distintos países por su situación climática, que probablemente, de haber alguna noticia importante, haya también algún movimiento en los mercados de trigo. Bajado a lo que es local, tenemos un trigo en torno a los $200 para lo que es la posición diciembre con contrato forward. Esto en distintas regiones, por supuesto que arroja márgenes distintos, teniendo en cuenta sobre todo cómo influye la soja de segunda en distintas zonas. Acá, por ejemplo, a pesar de ser una muy buena zona productora de trigo, repito, arrancamos la campaña con fosforados y nitrogenados, fertilizantes en valores altos, alquileres que se han cerrado en valores altos también para lo que es el histórico de cada zona, y eso se viene repitiendo, con lo cual cuando ponemos estos valores de trigo, la renta, si bien es positiva, es bastante escasa comparada a los otros cultivos o parecida a otras campañas en las cuales arrancamos de igual manera. Pero ¿cuál es la alarma acá en el caso del trigo? Bueno, que estamos en precios máximos. Digamos, no sé cuánto más podemos esperar en recuperación de precio, debido a que estamos en los máximos, y también tengamos en cuenta que ya es la segunda campaña en donde el mercado de trigo se encuentra intervenido. ¿Intervenido de qué manera? Es que simplemente queda un saldo exportable de trigo para ser exportado que sale de la cuenta nivel de producción menos consumo, consumo local. Entonces, de ese consumo, de esa cuenta, esa resta, sale el saldo exportable, y es ahí donde quedamos tal vez afuera de lo que es la condición oferta-demanda para fijar precio. Ahora bien, en lo que respecta a cebada, cebada sí se estima una producción menor a nivel internacional, sí se espera en relación stock-demanda de los mínimos también de los últimos años, entonces hoy podemos ver buenos valores de cebada, igual, repito, teniendo en cuenta lo que fue la demanda de China de cebada este año, que fue una aspiradora mundial en todos los granos, fue en maíz, lo fue en soja, lo fue en sorgo, y la cebada no fue ajena. Entonces, teniendo en cuenta que China se va a comportar de la misma manera, lo cual es un dato que siempre es la incógnita,
los stocks de demanda de cebada van a ser también bajos en comparación a la campaña pasada y a campañas anteriores. Los niveles de producción en muchos países también se estima a ser menor, una condición climática adversa en el momento de definición de rinde, y acá veremos cuál va a ser nuestro nivel de producción. Te repito, estamos terminando de sembrar cebada, pero venimos de valores, tanto para cebada forrajera como cervecera, que permite captar márgenes positivos. Eso creo que se vio mucho en esta zona del sur, con aumento de la proporción de zona de área o de hectáreas sembradas de cebada versus la de trigo respecto a la campaña anterior, ya que nos permitía captar buenos márgenes, por supuesto teniendo buenos niveles de producción, y eso implica buenos niveles de fertilización y altos costos de producción. Pero tengamos en cuenta que la cebada por hoy nos sigue ofreciendo precios atractivos, y aquellas empresas que no están cubiertas, aprovechenlo y capten rentas positivas. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue todo desde AZ para Chacra TV, y nos veremos la próxima.